Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su canal, donde predicamos la palabra de Dios, pero donde también aprendemos de la palabra de Dios para que el Señor nos siga guiando a toda verdad y nos ayude a llegar hasta el final de nuestra carrera en su camino y no desviarnos. Hoy en este día traigo este nuevo video para todos ustedes. Primeramente, todas estas enseñanzas las agarro para mí, ¿verdad? Y trato de buscar de la presencia del Señor para poder darles aquello, este alimento espiritual que pueda llegar a ustedes y ustedes puedan reflexionar y analizar. Y si estamos fallando en algo, que Dios nos ayude a cambiar todas esas situaciones y todas esas cosas que hacemos a diario que no le agradan al Señor. Hoy en este tema muy interesante que se llama hacer frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 3 del 1 al 8 y vamos a estar leyendo la palabra de Dios y vamos a estar sacando, ¿verdad? Realmente qué significa todo esto y qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios en Mateo 3 del 1 al 8, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran las langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muy importante y muy interesante. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. En esta palabra que el Señor nos daba, ¿verdad? Aquí exactamente nos está diciendo y hace énfasis de que tenemos que arrepentirnos. Amén. Y si tú pones atención a lo que dice la palabra de Dios en el versículo de Dios, dice diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si te vas hasta el 8, también dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tan solo en estos versículos ya van dos veces que se nombra esta palabra, pero no solo eso, si tú pones atención y dice la palabra de Dios, dice en el versículo 6, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, pero ¿qué hacían? Confesaban sus pecados, tenían que confesar sus pecados para que realmente esto tuviera una validez delante de Dios. Este es el arrepentimiento que nosotros tenemos que dar también hacia Dios y voltearnos y tenemos que confesar todo lo mal que hacemos o por el camino que vamos caminando. Amén. Tenemos que darle un giro de 180 grados al pecado y voltear a ver hacia Dios, voltear a ver hacia Cristo para que Él pueda limpiarnos, Él pueda restaurarnos y pueda sanarnos, pero tenemos que realmente arrepentirnos y dejar todo eso que no agrada a Dios y todo eso que nos conduce hacia la perdición. Este tema se llama Sed frutos dignos de arrepentimiento, como el versículo 8 lo marca. Y en la introducción les voy a leer poco rápidamente. Dice la palabra arrepentimiento en la Biblia. Literalmente significa la acción de cambiar de opinión y la acción de ya no volver a hacer lo mismo. O sea, confesar nuestros pecados y ya no volver hacia ese pecado, sino que dejarlo, pedirle ayuda a Cristo, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a no volver a caer en eso y alejarnos de eso, que por estar cerca de ello podemos estar volviendo a caer. Amén. El verdadero arrepentimiento va mucho más allá que el remordimiento o el lamento al sentirse mal por el pecado. Esto es algo que tenemos que tener claro. La palabra griega de arrepentimiento es metanoia, que significa, escucha lo que significa. Esta palabra de arrepentimiento en griego significa cambio de mente y corazón. Cuando tú vas hacia Cristo y le pides realmente de todo tu corazón, con un corazón sencillo y humillado, con un arrepentimiento genuino, tú tienes que tener un cambio de mente y de corazón y pedirle a Él que te ayude a tener un cambio de mente y corazón, pero también tienes que poner de tu parte para que Dios te esté restaurando, te esté transformando y te esté sanando todo aquello por lo cual tú has caminado como has caminado en tu pecado, porque recordemos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado en su contra.
pero esta es la oportunidad que Él nos da de que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Realmente que se note ese cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, de que ya no queremos hacer lo que hacíamos antes. Y realmente cuando la Biblia nos habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento, apunta directamente a cambiar de mente y de corazón, como lo estamos diciendo. Realmente es sorprendente y maravilloso, porque cuando hacemos frutos dignos de arrepentimiento, cuando realmente nosotros nos arrepentimos de corazón por lo que hemos hecho, por lo que hemos estado haciendo, claramente dice la Biblia, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando realmente buscamos el arrepentimiento y buscar la presencia del Señor a diario, nosotros vamos teniendo esta mente de Cristo, porque muchos se pueden preguntar, ¿cómo puede ser posible esto? Déjame decirte que sí puede ser posible, porque en Primera de Corintios 2:16 te lo marca y te lo dice el apóstol Pablo. Mas nosotros, dice claramente, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tener la mente de Cristo es una expresión bíblica que se refiere a pensar y actuar como Jesucristo, a pensar y actuar como Él. Amén. Ahora, ¿cómo sé que estoy dando fruto digno de arrepentimiento? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo sabemos realmente que estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos a diario, tú y yo, y darnos cuenta que si realmente estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y es muy sencillo tan solo autoexaminarnos y preguntarnos con qué nos identificamos más, con Cristo o con el mundo. ¿Con qué te estás identificando tú? Y si tú realmente quieres saber si realmente estás dando frutos dignos de arrepentimiento, tú tienes que autoexaminarte y decir con qué te estás identificando más, con Cristo o con el mundo. ¿Con quién te identificas más a esta altura? ¿Con quién te estás identificando? ¿Qué es lo que te está arrastrando? ¿Qué es lo que te está llevando más hacia allá o más hacia acá? Si te está llevando más, tú mismo te estás guiando más, el Espíritu Santo te está guiando más hacia Cristo, o el mundo te está guiando más hacia lo malo. Recordemos siempre que si buscamos de la presencia de Cristo y buscamos más de Dios a diario, vamos a tener esa comunión con Cristo, y claro que lógicamente nos va a jalar más hacia las cosas de Dios. Pero si no estamos buscando de Él y de su presencia y de su palabra, déjame decirte que todo eso te va a llevar a que el mundo te arrastre hacia la perdición y hacia lo malo. ¿Con qué nos estamos identificando más? ¿Con lo terrenal o con lo espiritual? ¿Con qué nos estamos identificando más hasta este punto? ¿Con el cristianismo o con el mundanismo, como te lo estoy comentando? ¿Qué es lo que te está jalando más? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? Debemos de analizar todo esto y debemos de reflexionar si realmente estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Es para que todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios nos esté jalando más hacia Él. Mas, sin embargo, si hemos dejado a Dios a un lado y hemos estado buscando los afanes, hemos estado buscando la carnalidad, déjame decirte que nos está arrastrando más al mundanismo. Debemos de analizarnos. En el Antiguo Testamento, los profetas de la antigüedad exhortaban al pueblo a arrepentirse. Los profetas de la antigüedad exhortaban al pueblo a arrepentirse y a cambiar. Los profetas llamaban a apartarse de una vida dominada por el pecado y a relacionarse con Dios. Los profetas del Antiguo Testamento exhortaban al pueblo y llamaban al arrepentimiento para que se voltearan de su pecado y voltearan a ver hacia Dios. Amén. El tema del arrepentimiento continúa en el Nuevo Testamento. Desde Juan el Bautista, como lo estamos leyendo en Mateo 3:2, aquí te lo voy a volver a decir, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hasta Jesucristo. Ahí aquí mismo en Mateo 4:17, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo también mandaba a que se arrepintieran todos los hombres y las mujeres y que se voltearan, ¿verdad?, de su pecado, y que voltearan a ver hacia Dios, que dejaran su pecado y que voltearan a ver hacia Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en estos últimos tiempos, si tú ves a tu alrededor, toda la palabra se está cumpliendo y el reino de Dios está más cerca que nunca. Cristo viene pronto.
recordemos siempre que será en un abrir y un cerrar de ojos, así que prepárate y dale un giro de 180 grados a todo lo que no le agrada a Dios y haz frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Los dos llamaron urgentemente a la gente al arrepentimiento, porque la venida del reino de Dios estaba cerca y está más cerca hoy que nunca, como te lo repito, porque todo se está cumpliendo como dice la palabra de Dios. Muchos al escuchar decidieron cambiar radicalmente sus vidas y no solo eso, lo demostraron con hechos y no solo de palabras. Debemos de demostrar con hechos que realmente estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento, que se note que realmente estamos caminando dentro de la voluntad de Cristo y que realmente estamos caminando en el cristianismo verdadero, que realmente somos cristianos de verdad, haciendo frutos dignos de arrepentimiento con hechos, no solo con palabras. En Lucas, también hay en Lucas 3:10 al 14, es muy interesante porque esta palabra que te voy a dar es un relato muy importante que en el cual se relata, ¿verdad?, lo que la gente en ese tiempo le estaba preguntando. Y dice la palabra de Dios, escucha lo que dice la palabra de Dios en los versículos 10 al 14, dice, y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, y respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Aquí prácticamente la palabra les estaba dando Cristo la respuesta a todo lo que debían de hacer, mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy en esta nueva generación, en esta generación que estamos viviendo, que nos tocó vivir a nosotros, si nosotros estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, debemos de dar cuentas claras, debemos de darle de comer al que no tiene, debemos de darle abrigo al que necesita. Y son muchas de las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Para poder demostrar que realmente hemos sido cambiados y transformados. Ya no hacemos, ya no vamos en busca del pecado, ya no vamos en busca de lo que agrada a mi carne y lo que quiere mi carne, sino que ahora hacemos la voluntad de Cristo y vamos hacia Él día a día buscando, tratando de agradarle a Él. Amén. Aquí estaba hablando de publicanos y soldados y la gente que le preguntaba qué hacer. Tú también, si no sabes cómo hacer frutos dignos de arrepentimiento, ya te lo he mostrado, con qué te estás identificando más, pero tú también pregúntale a Cristo directamente, ¿qué es lo que debo hacer, Señor? ¿Qué es lo que debo hacer para que realmente yo pueda dar frutos dignos de arrepentimiento y pueda demostrarlo? El verdadero arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestra propia culpabilidad pecaminosa e insuficiencia. Esto es lo primero que también debemos de reconocer, que el verdadero arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestra propia culpabilidad y pecaminosidad e insuficiencia, y reconociendo que necesitamos de Cristo para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar el perdón de Dios realmente y estar a cuentas con Él. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 51 del 4 al 10. Déjame te lo busco rápidamente para que tú escuches lo que Dios te quiere hablar a tu vida. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Debemos de reconocer, ¿verdad? Y pedirle al Señor que tenga piedad de nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco ahí está el arrepentimiento y mis rebeliones, ahí está el arrepentimiento que debemos de tener nosotros, y mi pecado está siempre delante de mí, reconociendo que somos pecadores y todos los días hacemos algo que no le agrada a Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría
Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que debemos de decirle al Señor. Como estos salmos nos lo marcan, como estos antiguos salmos nos lo marcan, el verdadero arrepentimiento es ir y reconocer que estamos pecando delante de Dios. Amén. El verdadero arrepentimiento busca la misericordia de Dios que se encuentra en Jesucristo, como lo leímos en este Salmo 51:1. El arrepentimiento implica un cambio completo, irreversible de mente, corazón y acciones. Conclusión. Escucha, esta es la conclusión ya para terminar este video y te voy a dar algunos puntos para que tú vayas hacia Cristo y te des cuenta realmente si estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y no solo eso, te voy a dar algunos puntos de cómo tú puedes darte cuenta de que tú estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento genuino. Primero, aborrecimiento del pecado. Ya no hago lo que hacía antes y me he alejado de todo eso que no le agrada a Cristo. Este es el punto número 1. El punto número 2, confesamos nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho. Amén. Este es el punto número 2. El punto número 3, una genuina renuncia a todo pecado que hacía. Le doy la espalda a todo lo que me hace pecar y ya no voy en busca de eso, ya no busco eso, sino que busco de la presencia de Dios. 4, dolor profundo cuando hago algo que a Dios no le agrada, cuando peco involuntariamente y sé que he pecado. Siento un dolor profundo porque le he fallado a Dios y voy hacia Él y su presencia y le pido perdón para que Él pueda obrar en mi vida. Y 5, hambre de vivir bajo la voluntad de Cristo y hambre de vivir en santidad, de apartarse del pecado, tratando día a día de buscarle a través de su palabra y en oración, apartándose de toda maldad y guardándose para Él. Amén. Por último, como les comentaba, si hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, tenemos la mente de Cristo, como ya lo vimos en 1 Corintios 2:16, y con Él nos identificamos. Compartimos todo lo que Cristo nos ha dicho. Nos identificamos con su humildad, obediencia y compasión. Dependemos de Él a través de la oración y de su palabra. Tomamos decisiones en Él. Preguntarnos a nosotros mismos si estamos cambiando a la semejanza de Él. Eso es lo que realmente debíamos de preguntarnos este día. Preguntarnos a nosotros mismos si estamos cambiando a la semejanza de Él. Amén. Esta reflexión, esto te lo dejo aquí para que tú reflexiones y analices conforme a lo que dice la palabra de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento con acciones, con hechos, no solo con palabras. Cambiemos, marquemos la diferencia en esta generación que cada día a día se va más hacia la maldad y mucha gente que se está saliendo de la verdad y ya no hace lo que agrada a Cristo. Nosotros tratemos de buscar de Cristo y buscar hacer frutos dignos de arrepentimiento que se noten, que digan que realmente somos cristianos, que ya no somos lo que éramos en el mundo. Dios te bendiga grandemente y Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Sigue buscando de Cristo porque Cristo viene pronto. Nos vemos pronto con un nuevo video. Amén.